Hola chingus, el día de hoy les traigo un nuevo video y les voy a hablar sobre las estaciones del año en Corea, así que vamos a comenzar con este video. La primavera es la primera estación de la que les voy a hablar y esta abarca los meses de marzo, abril y mayo. Y pues bien, la primavera en Corea es relativamente seco y templado y en algunas ocasiones los primeros días de primavera puede haber frío. A finales de marzo en muchas regiones desde el sur empiezan a florecer las plantas como la azalia, la forsythia y las guindas que pues comunican la gran llegada de la primavera. En esta estación se presentan fenómenos naturales como una gran oscilación térmica diaria, se presenta sequedad, viento arenoso y viento follén. Principalmente en los meses de abril a mayo se presenta el viento de polvo, pero pues muchas personas esperan con ansia la llegada de la primavera. Esta estación siento que es como que principalmente pensada para las parejas porque pues se hacen en las cafeterías y demás como que tazas o termos de color rosa y todo es como que el color rosa para esta temporada, como que es la representación de esta estación. Y en cada región se realizan festividades de acuerdo a esta temporada, de acuerdo a las flores. Y el más importante o el principal y el más famoso es el que se hace en la isla Jeju. Esta isla se encuentra en la parte sur de Corea y presenta un clima más cálido que pues del resto y en primavera se cubre de flores. De igual manera es muy famoso el Festival de la Flor de Durazno en la ciudad de Jinhae, que se encuentra a la costa sur de Corea. También las montañas como Hayasan, Sobaeksan, Jirisan y Taekbaksan. Espero que esté al menos la pronunciación algo similar a lo que realmente se pronuncia. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero pues en estas montañas se logra apreciar unas flores muy hermosas en la parte de abajo y en la parte de atrás se aprecia la montaña y la verdad es que es una vista increíble. A esta época le tengo que agregar un dato muy interesante del que me enteré hace no mucho y es sobre el día de San Valentín. Es el 14 de febrero como en muchas partes del mundo, pero no es como de la misma manera en la que ellos lo celebran, ya que el 14 de febrero las chicas les dan unos obsequios a los chicos, pueden ser flores, caramelos, chocolates, pero para marzo y abril hay otras dos celebraciones, se podría decir algo así, porque para el 14 de marzo es el día blanco que celebran en Corea y en esta ocasión los chicos son los que le regresan el gesto a las chicas y les dan obsequios como lo es flores, chocolates, dulces y demás. Y pues ya es como que pensado en las parejas, por esto lo digo. Pero para el 14 de abril es el día negro y es cuando se reúnen amistades pues como para celebrar ellos mismos, pues amistades que no tienen pareja y aparte de cómo celebrar es como para que platicar. Y en este día hay un platillo que son unos fideos negros en donde es como que acorde igual a este día y pues tratan de disfrutar este día las personas que no tienen pareja y pues se me hizo muy interesante porque esta costumbre la trajeron de Japón y pues bueno, se me hizo muy interesante y creo que deberíamos de aplicarlo también nosotros si no tenemos una pareja, pues con amistades, reunirnos el 14 de abril. Verano. El verano abarca lo que es junio, julio y agosto. En esta época, a mediados de junio, hay como que una
precipitación de lluvia muy abundante y de hecho se presenta alrededor de entre el 50 y el 60% de la totalidad de las lluvias anuales. O sea, imagínense, es una gran cantidad de lluvias que ellos presentan en esta temporada. Estas lluvias se prolongan alrededor del mes entero. El mes más caluroso es en agosto y pues las temperaturas rondan entre los 23 y los 27 grados centígrados, además de que en Corea el verano es sofocante y imagínense, es húmedo, por lo que lo hace aún más sofocante el hecho de que haya calor, y mezclarlo con humedad pues peor aún. Para este mes hay una elevación excesiva de electricidad, ya que pues utilizan mucho los climas y los ventiladores para poder controlar un poco el calor que ellos sienten. La mayoría de los estudiantes y de los trabajadores tienen su receso o sus vacaciones en el mes de julio y agosto para que pues puedan como que liberarse un poco del calor. El lugar de verano más visitado por los coreanos es el mar, principalmente las playas de la costa oriental. Tales playas que son muy visitadas son como las de Mangsan, Naksan, Sokcho, Hyunpo y Hwajin. Otra vez no sé si lo pronuncié bien, pero pues estas son playas muy concurridas, no solamente por los coreanos, sino también por cientos de turistas que acuden a estas playas. Estas playas son amplias y su agua es clara. Además, también son muy visitados los balnearios de la costa occidental con las grandes mareas, los de la isla Jeju, como mencioné, ya que estos cuentan con unos hermosos paisajes, y los de la costa del sur, como Gyeongpondai y Haeundae. Creo que así se pronuncian, pero no estoy segura. La tercera estación es otoño y abarca los meses que son septiembre, octubre y noviembre. Por ser fresco y con un aire muy limpio, permite que las personas realicen muchísimas actividades al aire libre. Hay una expresión que utilizan mucho los coreanos para esta época y es Chongomabi. Y quiere decir que el otoño es una estación en donde el cielo es alto y los caballos engordan. ¿Pero por qué no? Porque pues como acabo de mencionar, el cielo, el aire es limpio y pues en esta temporada se presenta muchísimo lo que es la agricultura. Y pues es una época de mucho trabajo en las zonas rurales porque pues es por los productos de agricultura y demás, pero es una época de mucha abundancia para la mayoría de las personas. El cielo alto y limpio y las hojas otoñales que cubren pues a Corea es como que la representación de esta estación del año para Corea. A mediados de septiembre, cuando las hojas otoñales llegan a su máximo esplendor y se puede disfrutar de una mejor vista, es muy común que se visiten a montañas. Entre las más visitadas son Seoraksan, Jirisan o Jirisan, Odaesan, Chiaksan y Najeasan. Perdón por la pronunciación. Estas montañas son muy concurridas por coreanos y también por muchos turistas. Estas montañas y entre otras son muy visitadas por los turistas para poder admirar de la vista de las hojas otoñales, el paisaje y los frutos que se cosechan en esta época. El invierno es la cuarta y última estación del año de Corea y abarca lo que es los meses de diciembre, enero y febrero. Y pues bien, Corea representa una primavera y un otoño relativamente cortos en comparación a verano y el invierno, ya que por ejemplo en verano pues sufren de muchísimo calor en Corea y pues en invierno es todo lo contrario, sufren de mucho frío, sobre todo porque aparte de haber frío es una temperatura seca, siendo enero el mes más frío, ya que alcanza unas temperaturas entre menos 10 grados a
3 grados como máximo. O sea, imagínense, aquí pues tenemos que tener en cuenta la vestimenta, ya que tienen que estar de una manera muy abrigados los coreanos y pues las personas que estén visitando Corea en esta época. Se recomienda utilizar gorros, bufandas, abrigos que son así como que tapan todo el cuerpo prácticamente, ropa térmica. De hecho, igual hay como que unas bolsitas que las puedes utilizar para calentar tus manos o algunas partes de tu cuerpo, como lo es aquí el cuello. Y estas bolsitas las puedes meter, por ejemplo, si tú traes alguna gabardina o algo, las metes en tus bolsitas y ahí metes tus manos para que las puedas calentar. También utilizar guantes y demás. Así que, por ejemplo, si tú eres una persona que vive en un lugar con un clima totalmente diferente al que se presenta en invierno en Corea, pues tienes que estar muy bien preparado con tu ropa de invierno. Para mediados de enero las temperaturas son aún más elevadas, es decir, hace aún más frío, prácticamente congelándose ahí las personas. Y sobre todo porque para ese tiempo el sol sale tarde y se quita temprano, pues provocando esto que el día sea más corto en comparación a otras estaciones. Y en varios lugares montañosos nieva mucho, pero se puede apreciar y disfrutar de un paisaje nevado. Realizan actividades como lo es el esquí, el trineo, el snowboard, entre otros. Y pues la verdad es que muchas personas esperan con ansias esta estación, esta época, y pues disfrutar de este clima. Especialmente la región de Gangwon-do es muy visitado por turistas de todo el mundo, la mayoría provenientes del Asia sudoriental y pues igual de otras partes de todo el mundo, para poder disfrutar del paisaje nevado y de los deportes y actividades que se realizan. Por ejemplo, la región que acabo de mencionar, que es Gangwon-do, realizan festivales de hielo y de nieve. Bueno, chingus, estas son las 4 estaciones del año en Corea. Si tú estás pensando en visitar Corea o realizar un viaje a Corea, tienes que tener mucho en cuenta el clima, la estación. Bueno, chingus, eso sería todo de mi parte y ¡annyeong!